Bueno muchachos, en esta ocasión vamos a hablar, mis queridos alumnos, de un concepto muy importante para las empresas. Continuamos con la situación de los SIF. Eh, entonces, primero que todo, pues entendemos que los SIF son los costos indirectos de fabricación como nosotros lo hemos visto en determinado momento, pero resulta que en algunas empresas tenemos unos SIF que son muy particulares. ¿Por qué razón son muy particulares? Porque todos esos SIF están ubicados en unos departamentos que como tal no son directamente aplicables a la producción. Me explico. Si usted tiene, por ejemplo, una empresa que sea demasiado organizada y que tenga, por ejemplo, un departamento de compras y un departamento de materia prima, entonces se supone que esos departamentos de compras y de materias primas están ayudando o están colaborando en parte para que la producción se lleve a un feliz término. Entonces, esos departamentos que nosotros llamamos como departamentos de servicios son en algún momento dado unos departamentos que están apoyando a la parte productiva, pero esos departamentos de servicios tienen también valores, tienen también situaciones de consumo de dinero. Entonces se supone que las empresas productoras pues no van a perder ese dinero, porque si tenemos un departamento, por ejemplo, de materia prima, que es el departamento que se encarga de distribuir la materia prima a la parte productiva, o un departamento de inventario, entonces se supone que hay una persona que tiene un consumo de recursos, hay una persona o varias personas a las cuales se les pagará por esa labor. Entonces, cuando nosotros decimos que hay unos departamentos de servicios que apoyan al área productiva, lo que se consuma en esos departamentos de servicios, las empresas no lo van a perder, vuelvo y repito. Entonces, hay una forma de vincular esos departamentos de servicios hacia los departamentos productivos. No solamente, por ejemplo, el departamento de materia prima o no solamente el departamento de compras, sino que también, por ejemplo, podríamos tener un departamento de servicios odontológicos o podríamos tener un departamento de servicios médicos o en algunas empresas para agilizar de pronto el malestar de un empleado, pues entonces tienen un departamento médico al cual lo llevan y le hacen los primeros diagnósticos. Entonces se supone que ese departamento médico que está pagado por la empresa consume recursos y al consumir esos recursos, entonces la empresa tiene que mirar la forma de vincular esos servicios o vincular esos recursos que se están gastando en esos departamentos de servicios hacia los departamentos productivos. Entonces, ¿en qué consiste la departamentalización de los SIF? Consiste en llevar a los departamentos productivos unos costos indirectos que los departamentos de servicios están consumiendo y que como tal pues hay que vincularlos hacia el área productiva. Yo les voy a dar un ejemplo más concreto. Si en una empresa, por ejemplo, se están fabricando pantalones, entonces, y hay un departamento médico, entonces se supone que ese departamento médico, como está consumiendo recursos, hay que vincularlo directamente a los costos de la producción de esos pantalones, porque o si no la empresa estaría perdiendo dinero. Entonces aquí vamos a mirar la forma de cómo esos departamentos de servicios se engranan, cómo esos departamentos de servicios hacen parte de los departamentos productivos para que los costos de cada uno de los artículos pues traiga y salga con la forma total de los costos de servicios y con los costos propios del departamento productivo. ¿Listo? La teoría nos dice entonces que los departamentos es un conjunto de personas, máquinas, equipos que tienen una labor o actividad común, ¿cierto? Todo eso es un departamento, pero aquí vamos a diferenciar departamentos de producción, que son los que se encargan de producir, y los departamentos de servicios,
que tienen como función pues prestar ayuda a esos departamentos productivos, ¿cierto? Aquí tenemos según la teoría unos ejemplos. Está el departamento de mantenimiento, de control de calidad, médico, departamento de recreación y cultura, restaurantes, etcétera, etcétera. Es decir, que las empresas destinan recursos para esos departamentos de servicios, pero los tienen que devolver, los tienen que anexar a los departamentos de producción para que el costo del producto pues salga con toda la forma costeada, tanto la parte productiva como la parte de esos servicios vinculados. Tenemos unos CIF que son directos, que son aquellos cuyo consumo se identifican directa y plenamente en cada departamento centro de costos, por eso se asignan directamente. Por ejemplo, materiales, repuesto de accesorios y mano de obra indirecta. Es decir, si usted está fabricando pantalones, usted ya sabe qué materiales, repuestos y accesorios van a ir a emplearse en esa fabricación de pantalones. Y si usted está fabricando camisas, entonces si usted es organizado en la empresa productora, también en la producción de esas camisas ya sabemos directamente con qué se va a asociar esos costos directos a la producción, ¿cierto? Entonces, como costos directos o CIF directos, hacemos alusión a todos aquellos valores que ya sabemos cada departamento cuánto se consumió durante un periodo determinado. Y luego pasamos a un concepto que son los CIF indirectos. Los CIF indirectos o CIF generales, que son aquellos cuyos CIF se presupuestan y se consumen, no se identifican específicamente por departamento, sino a nivel general de la compañía. Yo me hago entender, si por ejemplo una empresa dice, yo voy a pagar arrendamiento de la planta, bueno, ¿cuánto vale el arrendamiento de la planta? Son 4 millones de pesos. Pero entonces el interrogante es, ¿cuánto se va a llevar a cada área, por ejemplo, para la producción de camisas o la producción de pantalones? ¿Cuánto se va a llevar de ese arrendamiento en el cual se está hablando de una forma muy general? Entonces vamos a identificar que CIF directos son aquellos que se llevan directamente a la orden de producción porque ya se conocen. Y CIF indirectos son aquellos que no se llevan directamente a la producción porque no se conocen, sino que se tienen que prorratear, o es decir, se tienen que mirar a ver la forma de cómo llevarse a esos departamentos. Entonces quedamos claros de que hay unos CIF directos y que hay unos CIF generales o unos CIF indirectos, los cuales se pagan en forma general. En cambio, los CIF directos son aquellos que asociamos con las órdenes de producción específicas. Entonces, otra idea, por ejemplo, de un CIF directo o de un CIF indirecto, por ejemplo, cuando yo digo, me toca pagar energía de toda la planta. Bueno, ¿cuánto va a pagar de energía de toda la planta? Son 2 millones de pesos. Bueno, y entonces ¿cuánto que le corresponde al departamento de ensamble de esa energía? Entonces, cuando ya nosotros hablamos del departamento de ensamble, del departamento de empacado, del departamento de costura, nos estamos refiriendo a un departamento específico. Entonces, por eso se dicen que hay CIF directos y que hay CIF indirectos. Repito, los CIF directos cuando se asocian directamente a la producción y directamente a los departamentos productivos. Y los indirectos son aquellos que la empresa paga de forma general y que no sabemos cuánto vamos a asociar a cada departamento productivo, ¿cierto? Como CIF indirectos tenemos muchos: arrendamientos, seguros, energía, acueducto, teléfonos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Bueno, para nuestro tema nosotros vamos primero a realizar la distribución primaria o prorrateo primario. ¿En qué consiste esa distribución primaria de los CIF? Consiste en asignar a cada uno de los departamentos productivos y de servicios mediante una base de asignación un valor o unos valores que tienen que ir pegaditos directamente al departamento productivo. Por ejemplo, si usted va a distribuir arrendamiento, por ejemplo un arrendamiento que se paga en general por 2 millones de pesos, pero usted no sabe al departamento de corte cuánto le va, pues entonces vamos a asignar ese valor a esos departamentos mediante los metros cuadrados, porque es que el arrendamiento se paga dependiendo de
dependiendo de los metros cuadrados que tenga una vivienda o que tenga una planta productiva. Vamos a hablar de bases de asignación, porque si yo no sé cómo voy a asignar, es decir, no sé cómo voy a distribuir, entonces debo de buscar una base que sea propia para ello. Por ejemplo, energía la podemos distribuir de acuerdo a los kilovatios. Por ejemplo, acueducto lo podemos distribuir con base o en base a los metros cúbicos, porque el agua se mide en metros cúbicos. El arrendamiento lo vamos a hacer en metros cuadrados, ¿cierto? Por ejemplo, la supervisión de los empleados, que también es otro SIF. ¿Cómo vamos a distribuir la supervisión de los empleados? Si un supervisor nos cobra 4 millones de pesos mensuales, pero venga, tengo que asignarle a lo que es, por ejemplo, ensamble, o a lo que es, por ejemplo, corte, el valor de esa supervisión, que es mano de obra indirecta. Entonces tenemos que asignar unas bases o dar unas bases para que la asignación de esos costos sea lo más prudente y lo más acertado posible. Y luego viene la distribución secundaria, ¿cierto? Que es cuando los departamentos de productos o de producción se quedan con todo lo que les hemos pagado a los departamentos de servicios. Es decir, que cuando nosotros terminemos de hacer esa distribución de SIF, los departamentos de servicios, al menos en sus valores, van a quedar en cero, porque lo que se consumieron los departamentos de servicios lo vamos a vincular directamente hacia el departamento productivo. Recuerden entonces que hay unas bases de poder distribuir todos esos SIF para poder determinar con una base exacta cuánto le corresponde a cada departamento, ¿cierto? Bueno, ya habíamos hablado de las bases, pero por aquí en esta página encontramos de que las bases de distribución son muy variadas, ¿cierto? Algunas bases usuales de distribución de SIF son los SIF indirectos, base de distribución, seguros contra incendio, área de metros cuadrados. Es decir, que cuando yo pago un seguro contra incendio, entonces de acuerdo a qué me cobran o de acuerdo a qué yo voy a pagar, de acuerdo al área que tenga mi empresa. El arrendamiento lo voy a medir de acuerdo a los metros cuadrados. El impuesto predial, de acuerdo a lo mido a metros cuadrados. La depreciación del edificio, de acuerdo al número de metros cuadrados. La reparación de edificios, el área lo mido de acuerdo a metros cuadrados. La depreciación de la maquinaria lo mido con base en el costo de la maquinaria de cada departamento productivo. ¿Cómo voy a medir la reparación de la maquinaria? De acuerdo al número de horas máquina. ¿Cómo voy a medir la energía? De acuerdo a kilovatios hora. ¿Cómo voy a medir de pronto el número de caballos de fuerza? O por ejemplo, ¿cómo voy a medir la energía si no tengo los kilovatios hora? Bueno, entonces mídalo de acuerdo a horas máquina. El número de enchufes, número de caballos de fuerza, ¿cierto? Entonces aquí hay varias bases en las cuales podremos distribuir la energía en caso de que tengamos que hacerlo. El agua lo podemos distribuir en metros cúbicos o la forma de medición de ellas, o en base al número de grifos, en base al teléfono, el número de trabajadores, número de teléfonos directos y extensiones, etcétera, etcétera. De acuerdo a eso se mide la parte telefónica, ¿cierto? Es decir, que para nosotros poder medir algo en la empresa productiva, pues tenemos muchas formas de medirlas, ¿sí? Por ejemplo, usted me dijera, profe, ¿cómo es la forma de medir, por ejemplo, la harina? A la forma de medir la harina yo la mediría por gramos, ¿cierto? O por libras. ¿Cuál es la forma de medir, por ejemplo, aretas? Las aretas se miden o se controlan por medio de pares, ¿cierto? Entonces hay que encontrar una forma de cómo medir esos SIF en la compañía. Muy bien. Aquí tenemos también la de los departamentos de servicios, donde nos dicen también hay mantenimiento, metros cuadrados, horas máquina, etcétera, etcétera. Restaurante por número de trabajadores, ¿cierto? Acuerde que los restaurantes dentro de una compañía también es una prestación de un servicio que está ayudando a que los departamentos productivos pues se desenvuelvan de la mejor forma. Entonces, ¿cómo medir el servicio que me consume un restaurante? De acuerdo al número de trabajadores que posea la compañía, es decir, cuántos trabajadores atiende ese restaurante, y de acuerdo a eso ya asignarlo de acuerdo al trabajador o al número de trabajadores que tengan los departamentos productivos.
Pasos para la departamentalización de los CIF. Para la departamentalización de los CIF vamos a tener varios pasos. Es decir, el primero es distribuir los CIF directos e indirectos entre todos los departamentos. Y luego tenemos un prorrateo o distribución secundaria, que es cerrar los departamentos de servicios y convertir esos recursos en los departamentos productivos. Es decir, vamos a coger los servicios, cuánto consumen los servicios, los departamentos de servicios de la compañía, y nos vamos a llevar a los departamentos productivos. Y luego tenemos el punto número 3, que es el análisis de variaciones para cada departamento de producción y los respectivos cierres. Es decir, que cuando nosotros tenemos una empresa productora, tenemos con los CIF tenemos que colocar mucho cuidadito, porque si son empresas que tienen departamentos de servicios y departamentos productivos, entonces ahí tenemos que vincular lo que consumen los servicios hacia los departamentos productivos, repito, para que los costos de los artículos sean lo más apropiado posible. Yo voy a dar un ejemplo. Si una empresa tiene un departamento de restaurante, un restaurante para donde atienden los señores operarios, entonces lo que se consuma ese restaurante entre alimentos, entre las personas que trabajan allí, eso que se consume ese restaurante hay que vincularlo a los departamentos productivos, porque si las empresas no los vinculan, entonces esos recursos que consumen los departamentos de restaurante, en este caso, la empresa los pierde. Y resulta que ya sabemos muy bien que en las empresas productoras no se pierde ni un solo peso. Todo, absolutamente todo, lo paga el señor cliente. Y para nosotros decir que el cliente paga todo eso, pues tenemos que hacer un buen costeo, porque si no, el cliente no lo pagaría, sino que lo asumiría la empresa. Bueno, después de esta teoría, entonces vamos a mirar un caso en la página número 81. En la página número 81 tenemos un caso de una empresa que se llama Metálicas Unidas, SAS. Utiliza el sistema de costos por órdenes de producción, tiene departamentalizados los CIF y suministra la siguiente información para mayo de 2000X. Mes cualquiera, un año cualquiera, ¿cierto? Bueno, entonces, esta empresa ya tiene los CIF presupuestados y tiene dos departamentos. Tiene corte y ensamble, ¿cierto? Departamento de corte y departamento de ensamble. Allá se fabrican los artículos. Resulta que allá ya sabemos qué CIF con anterioridad ya hemos llevado a la parte productiva, con anterioridad, ¿cierto? Recuerde que los CIF presupuestados son los CIF predeterminados o planeados también. Entonces tenemos que al departamento de corte normalmente durante un mes se lleva de forma directa 280.000 pesos de CIF. Es decir, que aquí está por ejemplo arrendamiento, que aquí está por ejemplo depreciación de maquinaria, que aquí está materiales, repuestos y accesorios, etcétera, etcétera. Pero ya nosotros sabemos en el área de corte cuánto se consumen de CIF directos. Por eso se dice que son CIF directos, porque ya se conoce el valor que consume en CIF este departamento. En ensamble ya sabemos que en CIF normalmente ese departamento consume 320.000 pesos de CIF, ¿cierto? Mensuales. Es decir, ya sabemos que arrendamiento lo consume él, ya sabemos que depreciación lo consume él, ensamble, y así también como el departamento de corte, ¿cierto? Luego por acá abajo tenemos otros CIF presupuestados, pero ya no son directos, sino que son indirectos. ¿Cómo así, profe, que indirectos? Sí, son CIF que la empresa pagó, pero no se sabe cuánto le corresponde a corte o cuánto le corresponde a ensamble. La empresa lo pagó. ¿Cuánto pagó la empresa? 860.250. No se sabe cuánto le corresponde a corte, ni sabe cuánto le corresponde a ensamble. Por eso se le denominan CIF indirectos, porque no se sabe cuánto se va a asignar a cada área productiva. Luego tenemos depreciación de maquinaria, que vale 147.600. Esta depreciación de la maquinaria no se sabe cuánto le corresponde a corte o cuánto le corresponde a ensamble. Luego tenemos la energía, ¿cierto? Tenemos la energía. Se consumió
o estamos presupuestando consumir 120.475 pesos de energía. Estas son situaciones que la empresa ya ha pasado, por lo tanto sacamos promedio en forma mensual, y el impuesto predial también. Mensualmente vamos a consumir 159.100 pesos de costos indirectos presupuestados. Luego tenemos la supervisión. Entonces, de supervisión de CIF presupuestados indirectos, según el historial de la empresa, se gasta durante un mes 366.000 pesos, ¿cierto? Ahora nos vamos para los CIF reales. Al frente tenemos los CIF reales. Si estos son presupuestados, ahora estos son los reales, los que la empresa realmente consume durante un periodo determinado, ¿cierto? Entonces, departamento de corte, ¿cuánto consumió el departamento de corte en CIF reales directos? 280.000. Repito, CIF reales directos, usted los pagó, es decir, que aquí esta empresa presupuestó en corte 280.000 y está pagando efectivamente 280.000. O sea que la empresa está presupuestando bien en el área de corte, al menos en los directos. Y luego viene ensamble, que tiene un valor de 380.000 pesos, un CIF totalmente consumido durante el periodo de mayo, y aquí tenemos 320. He ahí la diferencia, ¿cierto? Que nosotros pensábamos consumir en ensamble 320 y realmente consumimos 380.000 en el mes de mayo. Estamos consumiendo 60.000 pesos por encima. Luego vienen, dentro de los CIF reales, lo que se pagó de arrendamiento efectivamente. Se pagó el mismo valor, 860.250. En depreciación de la maquinaria, se consumió en depreciación 180.400, a diferencia de lo que se pensaba que se iba a consumir. Luego tenemos la energía consumida realmente por 135.090 y lo que se pensaba consumir, ojo, sí presupuestados, 120.475. Estos CIF reales nosotros los conocemos al finalizar el periodo, y estos CIF presupuestados los conocemos al comenzar el periodo, ¿cierto? Ahora, en supervisión, se pensaba que íbamos a consumir en supervisión 366.000 pesos, pero no consumimos 366, consumimos 372.000 pesos, o sea que consumimos 6.000 pesos más. Lo normal es que esta situación real sea totalmente a la presupuestada, tanto en CIF directos como en CIF indirectos. Conclusión, hay CIF presupuestados directos y hay CIF presupuestados indirectos. Hay CIF reales directos y hay CIF reales indirectos. ¿Cuándo se conocen los CIF presupuestados? Se conocen al finalizar, al empezar la producción, ¿Y cuándo conocemos los CIF reales? Cuando ya haya pasado la producción. Aquí tenemos las bases que la empresa ha otorgado para poder distribuir los CIF, ¿cierto? El arrendamiento dice el caso que se medirá por metro cuadrado o se distribuirá por metro cuadrado. La energía se medirá por kilovatios por hora o se distribuirá por vatios por hora. El impuesto predial se va a distribuir de acuerdo a los metros cuadrados. La depreciación de la maquinaria la vamos a tener en cuenta de acuerdo al costo de la maquinaria de cada departamento productivo. La supervisión la vamos a distribuir de acuerdo al número de trabajadores. ¿Por qué razón? Porque el supervisor tiene a cargo muchos trabajadores, entonces cuántos habrán en el área tal, en el área productiva tal, cuántos trabajadores habrán en el área productiva tal, y de acuerdo a eso, entonces ya nosotros vamos asignando de acuerdo al número de trabajadores de cada área. Aquí hay una información bien importante que es el análisis de planta. Este análisis de planta lo tienen bajo su responsabilidad los jefes de supervisión, porque ellos son, como jefes de supervisión, deberán de saber cómo se comporta la planta productiva. Entonces este análisis de planta lo vamos a tener nosotros siempre al finalizar el periodo, es decir, si estamos en el mes de mayo, esta información la tendremos al finalizar mayo, ¿cierto? Miremos a ver en esta empresa cuál fue el análisis de la planta que hizo el supervisor. Los departamentos, tenemos el departamento de corte, tenemos el departamento de ensamble,
Ojo, tenemos el departamento de almacén y tenemos el departamento de mantenimiento, ¿sí? Sabemos bien que los dos departamentos productivos aquí son corte y ensamble. Es decir, allá es donde se hacen los productos, ¿cierto? En este caso, pues los metales que vamos a realizar. Y luego tenemos el departamento del almacén que no hace los productos, pero sí está apoyando el proceso productivo mediante su gestión. Y también por aquí tenemos el departamento de mantenimiento que no hace los productos, pero sí ayuda a los departamentos productivos a cumplir de una muy buena forma su parte productiva. Estos datos del área de metros cuadrados, pues se asume de que la empresa ya contó, ¿cierto?, de una forma adecuada cuántos metros cuadrados tiene corte, cuántos metros cuadrados tiene ensamble, cuántos metros cuadrados tiene almacén y cuántos metros cuadrados tiene mantenimiento, ¿cierto? El mantenimiento de lo que es, por ejemplo, la parte de las máquinas, ¿sí? Un total en metros cuadrados, según el analista de planta, de 3.700 metros cuadrados. Luego nos dice cuánto cuesta la maquinaria en el departamento de corte. Cuesta 1.400.000. ¿Y cuánto cuesta en ensamble? Cuesta 15 millones de pesos. La maquinaria solamente la tenemos en las áreas productivas, en este caso corte y ensamble. Como ustedes pueden ver acá, en el departamento de almacén de materia prima, no tenemos ningún dato, porque allá no hay maquinaria. Ni tampoco en mantenimiento, allá tampoco hay maquinaria. Solamente hay maquinaria en los departamentos productivos, es decir, corte y ensamble, en este caso para esta empresa. Pero si una empresa, por ejemplo, tuviera triturado, o tuviera, por ejemplo, terminado, o tuviera, por ejemplo, empacado, entonces tendríamos maquinaria en esos departamentos productivos. Un total de maquinaria de 16.400.000. Luego tenemos los kilovatios por hora, lo que se consumió cada área. Al parecer esta empresa es bien organizada, porque resulta que en corte se consumieron 1.200 kilovatios por hora, en ensamble 2.000 kilovatios por hora, en almacén 400 kilovatios por hora, en mantenimiento 350 kilovatios por hora, para un total de kilovatios de planta productiva consumidos de 3.950 kilovatios. ¿Cómo se mide esto, muchachos? Esto se mide mediante contadores, empresas que tengan contadores en cada uno de los departamentos productivos. Empresas que no tengan contadores, entonces habría que mirar qué otra forma de vincular esos kilovatios a la producción se tendría que hacer. Pero hoy en día en las empresas productoras, pues lo normal es que en los departamentos productivos pues se tengan medidores de energía, ¿cierto? Y se tengan medidores también de agua. Entonces eso nos facilita mucho el trabajo. Luego aquí tenemos análisis de planta, número de trabajadores. En corte hay 16 operarios, en ensamble hay 30, en almacén hay 8 empleados, en mantenimiento hay 6, para un total de 60 empleados. Pero operarios los tenemos en el corte y lo tenemos en ensamble. En ninguna otra parte hay operarios. Por ejemplo, si usted me dice, profe, es que el operario de almacén, no es operario, es una persona que está esperando a que le pida materia prima para poder despacharla de la producción. Él no es operario. Operarios son las personas que se dedican a la producción de los artículos. En este caso, las personas que hayan en almacén o las personas que hayan en mantenimiento, no podemos decir que son operarios. Los operarios solamente en esta empresa estarán en corte y estarán en ensamble. Horas de mano de obra directa presupuestadas. ¿Cuántas horas tiene la empresa presupuestadas? En corte, para el mes de mayo, tiene presupuestadas 12.000 horas. En ensamble tiene presupuestadas 20.000 horas. Y como ustedes pueden ver, como son horas de mano de obra directa, esto tiene que ver con los operarios, y como yo lo acabo de explicar, los operarios solamente están en corte y ensamble, por eso es que en almacén no hay. ¿Sí? En almacén no hay.
no hay operarios, o sea que no hay horas de mano de obra directa. En mantenimiento no hay operarios, por lo tanto no hay horas de mano de obra directa. Para un total en horas de 32.000 horas que se presupone nos vamos a gastar en el mes de mayo. Horas máquina presupuestadas, horas máquina. Este concepto hace alusión o tiene que ver con las empresas donde están altamente tecnificadas, donde hay mucha maquinaria, ¿cierto? Más maquinaria que mano de obra. Entonces esta empresa dice que las horas máquina presupuestadas en el mes de mayo son 6.000 en corte, y para ensamble las horas de máquina presupuestadas son 10.000 horas, para un total de los dos departamentos de 16.000 horas horas de máquina totalmente presupuestadas. Esto significa producto terminado en su presupuesto. En el área de corte nosotros estamos presupuestando terminar 15.000 unidades. En el área de ensamble estamos presupuestando terminar 20.000 unidades, ¿cierto? De los artículos que sea, ¿cierto? Son una empresa de metálicas unidas, entonces productos metalizados. Para un total de 35.000 unidades presupuestadas. Ni siquiera horas, sino cuántas unidades o cuánto es el número de artículos que se presupuesta producir durante el mes de mayo. Se presupuesta producir 35.000 unidades. Información adicional. Para el cierre de los departamentos de servicio será así. Primero cerrar almacén con base en el área y luego mantenimiento con base en el número de trabajadores. Entonces aquí nos están diciendo, ve hermano, para almacén es más fácil cerrar con base en el área, o sea, metros cuadrados. Pero después se va a cerrar mantenimiento, que se va a cerrar con número de trabajadores. O sea, cuando yo digo cerrar, es que esos dos departamentos, como son de servicio, los vamos a dejar en cero, porque los vamos a llevar directamente a la parte productiva. La compañía aplica los IVA a la producción así: corte con base en horas mano de obra directa y ensamble con base en horas máquina, ¿cierto? Este es un dato para poder medir cómo vamos a reunir los CIF y sobre qué base la vamos a presupuestar. El nivel de producción alcanzado fue corte 14.400, esas fueron las horas que se gastaron realmente en corte, y ensamble el 105% de lo que tendría que gastarse. O sea que en ensamble cogemos las horas máquina, ¿cierto? En ensamble cogemos las horas máquina que se tenían pensadas, que eran 10.000, y para poder definir cuánto es el nivel alcanzado, a esos 10.000 le sacamos el 105, es decir, pensábamos gastarnos 10.000 horas, pero nos gastamos el 105% más. Información de los CIF fijos y los CIF variables. Ustedes saben que los CIF se dividen en fijos y variables. En corte, la fórmula presupuestal general, que nosotros ya vimos esto en costos 1, es por un valor de 450.000 más un valor por hora que no se sabe. Esta es la fórmula presupuestal en corte. Enseguida la vamos a realizar. Y en ensamble nos dice, también hay fórmula presupuestal en ensamble. Unos costos fijos, porque estos son los costos fijos, que todavía no lo sabemos, eso es lo que tenemos que investigar, más el CIF variable por cada hora, que en este caso son 80. Entonces, a diferencia del corte, el departamento de corte, el área de ensamble conoce el valor de la hora variable, pero corte no lo conoce. Y a su vez corte sabe cuáles son los CIF fijos de 450.000, pero resulta que ensamble no lo sabe, ¿cierto? Entonces vamos a tener que hacer un ejercicio práctico sobre todo para poder mirar a ver cómo lo vamos a llevar a esos costos indirectos de fabricación. Se pide distribución primaria y secundaria para CIF presupuestados y los CIF reales. Y análisis de las variaciones y cierres contra la variación de presupuesto y la variación de capacidad, que nosotros algún día ya vimos. Muy bien, eso es lo que nos piden entonces en el ejercicio. En la guía que ustedes tienen después del ejercicio hay dos hojas.
hay dos hojas, ¿cierto? La primera hoja nos dice, venga, téngame en cuenta los departamentos y téngame en cuenta los conceptos. Departamentos y conceptos. Listo. Después viene por aquí el factor, es decir, sobre qué vamos a medir los departamentos, y por aquí tiene el valor. Listo. Muy bien. Bueno, vamos entonces a comenzar a realizar nuestro ejercicio de departamentalización de costos. No vamos a dejar de lado entonces el ejercicio que nosotros tenemos acá, porque ya están todos los datos. ¿Listo? Bueno, entonces mire pues, ¿qué vamos a hacer? Sin dejar de lado, vuelvo y repito, el ejercicio que estamos realizando, ¿cierto? Sin dejar de lado el ejercicio que estamos realizando. Ustedes lo tienen ahí en sus manos, su guía académica, ¿cierto? Muy bien. Bueno. Bueno, muchachos, este cuadrito ustedes lo tienen en la guía, departamentos o conceptos, factor, ¿cierto? En la parte de arriba le van a colocar distribución de los CIF y luego distribución primaria CIF presupuestados, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? CIF presupuestados indirectos. Listo, entonces aquí le vamos a colocar CIF presupuestados indirectos. Eso. Acuérdense que los CIF presupuestados indirectos son aquellos que yo presupuesto en forma muy general y no sea corte o ensamble cuánto le pertenecen, ¿cierto? Muy bien. Entonces, primero, comience con el primer CIF que le están dando aquí, indirectos. Ojo pues, CIF indirectos, ¿sí? CIF indirectos. Comencemos con el primero que es arrendamiento, ¿cierto? Entonces comencemos a pasar a arrendamiento. Pasémoslos todos. Depreciación de maquinaria. Listo. Energía. Estoy pasando al cuadro todos estos conceptos. Energía. Después paso impuesto predial. Y después paso supervisión. Eso es lo primero que yo voy a hacer. ¿Listo? Eso es lo primero que yo voy a hacer. Muy bien. ¿Me faltó algún CIF? No me faltó, son 5, ¿cierto? 5 CIF. Listo. Muy bien. Conceptos, arrendamiento, depreciación, energía, impuesto predial y supervisión. Esos son los señores conceptos, ¿cierto? Pues como esos son los conceptos, entonces vamos a darle por acá un color negrito, ¿cierto? Eso, para que no se confundan. ¿Sí? Bueno. Ahora, factor. Ojo al factor, es decir, ahí me están preguntando cuál es la base que va a asignar la empresa para poder distribuir estos CIF indirectos entre cada uno de los departamentos, ¿cierto? Entre cada uno de los departamentos. Teniendo en cuenta una cosa, que por aquí en la parte de arriba va a estar departamentos o conceptos, factor, valor, y ojo que esto no lo tiene usted en los cuadros, por lo tanto lo tenés que anexar. El área de corte, el área de ensamble, almacén y mantenimiento. Repito, corte, ensamble, almacén y mantenimiento. ¿De dónde saco yo esa información? De aquí de la parte productiva, es decir, corte, ensamble y después almacén y mantenimiento. Es decir, que todo está en el análisis de planta. Corte, ensamble, almacén y mantenimiento. Listo. Entonces los traigo para el cuadro del cual nosotros estamos hablando. Muy bien. Bueno, ahora vamos a tener en cuenta se me perdieron los CIF. Vamos a mirar qué pasó.
Eso ya los tenemos ahí, se me habían perdido ahora. Entonces vamos a mirar cómo hacemos para la distribución de esos CIF. Listo. Listo, ya tengo los diversos departamentos. Entonces mire pues lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Colocar esto de negrito para que no se nos pierda otra vez. Esto también lo podemos colocar de negrito para que no se nos pierda. Y saber cuál es el cuadro que nosotros estamos realizando, ¿cierto? Eso, muy bien, listo. Bueno, entonces, empecemos. ¿Cuál es el factor por el cual la empresa mide el arrendamiento? Esta empresa está tan organizada que ya sabe el arrendamiento cómo lo va a medir. Lo va a medir en metros cuadrados. ¿Cómo va a medir la energía? A la depreciación de la máquina la va a medir con base en el costo de maquinaria, ¿sí? De acuerdo al costo de la maquinaria que haya en cada departamento, entonces yo le llevo el valor. Listo. Después tenemos el valor de la energía. Energía la vamos a medir con base en kilovatios por cada hora. Kilovatios por cada hora, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo vamos a medir impuesto predial? El impuesto predial lo vamos a medir y a distribuir de acuerdo a los metros cuadrados. Listo. Y la supervisión la vamos a distribuir por medio de número de trabajadores. Número de trabajadores. Es decir, a un supervisor se le paga, pero si yo fuera a distribuir lo haría de acuerdo al número de trabajadores que él tiene que vigilar o tiene que supervisar, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al número de trabajadores. Muy bien. ¿Cuál es el valor que yo voy a distribuir de arrendamiento? Es que de arrendamiento hay que distribuir 860.250 pesos. ¿Cuánto hay que distribuir de depreciación de maquinaria? Ojo que depreciación de maquinaria hay que distribuir 147.600 pesos. ¿Cuánto hay que distribuir de energía? De energía hay que distribuir 120.475. Cuando yo digo cuánto vamos a distribuir de energía, es porque yo no sé de esta energía que pago la empresa, cuánto le va a pertenecer a corte, o cuánto a ensamble, o cuánto a mantenimiento, o cuánto al almacén, ¿cierto? Por eso yo digo voy a distribuir. El impuesto predial se sabe que la empresa lo está presupuestando por 159.100 pesos. Entonces, tráigalo para acá. De ese impuesto predial yo no sé cuánto le corresponde a corte, a ensamble, almacén o mantenimiento. Eso es lo que yo voy a hacer, la distribución efectiva de cada uno de esos CIF. Y luego viene la supervisión, que la empresa los está presupuestando por 366.000 pesos, ¿cierto? Listo. Ahí está lo que yo voy a distribuir con la base de distribución y con el valor a distribuir, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entonces miren que hay una situación. Bueno, de este arrendamiento que valió generalmente 860.250, ¿cuánto le va a corresponder al área de corte? Bueno, pero entonces vea, aquí me dicen que el arrendamiento tengo que distribuirlo con base o en base a metros cuadrados, ¿sí? Entonces me voy a ir a la planta, busco área, metros cuadrados, y me dicen que el área total son 3.700 metros cuadrados, distribuidos entre corte, ensamble, almacén y mantenimiento. Ya cada uno sabe cuántos metros cuadrados tiene cada departamento. Entonces aquí tenemos un total de 3.700 metros. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a distribuir arrendamiento, sí o no? Hazlo aparte en tu calculadora. De arrendamiento, ¿qué hay por distribuir? Hay por distribuir 860.250, ¿cierto? Bueno, entonces venga, ¿cuánto le corresponderá a corte? ¿Cuánto le corresponderá a ensamble? ¿Cuánto le corresponderá a almacén?
cuánto le corresponderá a almacén y cuánto le corresponderá a mantenimiento. ¿Sí? ¿Cuánto le corresponderá entonces a mantenimiento? Muy bien. Miremos a ver cuánto le corresponde a cada uno. ¿Sí? ¿Cuánto le va a corresponder a cada uno? ¿Sí o no? Bueno, entonces, para hacer eso, vas a hacer lo siguiente. Vas a coger a 860.250 y vas a tener en cuenta el área total, ¿cierto? El área total de metros cuadrados. ¿Y cuánto es el área total en metros cuadrados? Son 3.700 metros. Entonces, sácame este dato para acá. Son 3.700 metros, ¿cierto? Ahora sí. ¿Cuánto le corresponde a corte? Ah, no, pues a corte le corresponde, va a corresponder entonces de acuerdo a los metros que él mida, ¿sí o no? Listo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger a 860.250 y lo vamos a dividir entre el número de metros totales, 233, ¿cierto? Vamos a decirle que no juegue con decimales, 232 pesos con 50. Este valor es lo que me vale arrendamiento por cada metro cuadrado, ¿sí? Entonces, por metro cuadrado, el arrendamiento me vale 232.50. Entonces, para el área de corte, ¿cuánto le voy a hacer pertenecer? Entonces esto es igual a lo que me vale por metro cuadrado multiplicado por el número de metros de corte. ¿Cuánto es el número de metros de corte? 800, míralos, acá están, por 800 metros cuadrados, ¿cierto? Al área de corte le va a corresponder 186.000 pesos de todo este arrendamiento que pagó la empresa. Entonces estos 186.000 pesos, tráigalos para acá. Yo se los hice aparte para que usted mire cuál es el proceso, pero si usted quiere le introduce la fórmula aquí en ensamble, ¿sí? Aquí en ensamble y listo. En ensamble, por ejemplo, si yo introdujera la fórmula directa, cogería 232.50 y lo multiplico por el número de metros de ensamble, que son 1.600 metros, por 1.600 metros. A ensamble le pertenecen 372.000. Ahora, ¿cuánto le corresponde al almacén de ese arrendamiento que pagó en general la empresa? A almacén le corresponde este valor por metro multiplicado por el número de metros de almacén, que son 1.000. Listo, le corresponde 232.500, ¿sí? Muy bien, ahora, ¿cuánto le corresponderá a mantenimiento? Ah, pues a mantenimiento le corresponderá... A mantenimiento le va a corresponder el mismo valor por metro cuadrado, que es 232.50, multiplicado por el número de metros de mantenimiento. ¿Cuántos metros tiene mantenimiento? Son 300 metros, entonces multiplíquelo por 300 metros. O sea que a mantenimiento le corresponde 69.750, ¿cierto? Muy bien. Si nosotros decimos que aquí pudiéramos colocar una columna de total, entonces simplemente usted ¿qué haría? Haría una sumatoria desde acá, desde corte hasta mantenimiento, y te tiene que dar un valor de 860.250, o sea que este dato debe de ser totalmente igual a este, ni más ni menos, ¿sí? Es decir, que lo que yo distribuyo son 860.250 entre corte, ensamble, almacén y mantenimiento. Ahora, ¿por qué los tengo que distribuir? Porque es que la empresa pagó arrendamiento por toda su planta. Entonces, el interrogante es, entonces ¿cuánto le corresponde a corte de ese arrendamiento? ¿Cuánto le corresponde a ensamble de este mantenimiento? ¿Cuánto le corresponde a almacén de este mantenimiento total? ¿Y cuánto le corresponde a mantenimiento de este arrendamiento total de planta? ¿Listo? Muy bien, ahora como usted ya distribuyó arrendamiento, ahora vas a distribuir la depreciación de la maquinaria, ¿cierto? Vamos a distribuir depreciación de maquinaria.
porque es que la depreciación de la maquinaria nos dice entonces que la depreciación de maquinaria vale 147.600 pesos. Pero esta depreciación de la maquinaria es una depreciación general. Usted necesita llevar a corte lo que le corresponde a corte y usted necesita llevar a ensamble lo que le corresponde a ensamble, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente forma, ¿cierto? ¿Cuánto le va a corresponder a corte y cuánto le va a corresponder a ensamble? Recuerden que en los otros departamentos no hay maquinaria, solamente corte y ensamble, como aquí nos lo hacen saber el costo de la maquinaria, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto le vamos a llevar a corte de maquinaria? ¿Sí? ¿Cuánto le vamos a llevar a corte de maquinaria? Entonces usted va a coger a 16.400.000, ¿cierto? Que es el costo total de la maquinaria, 16.400.000, y lo va a dividir entre el total de la maquinaria. Y lo que le dé lo multiplica por el costo de la maquinaria de corte. ¿Listo? Bueno. O coger a 16.400.000, dividirlo entre 147.600 y lo que le dé por 1.400.000. ¿Cuánto le corresponderá entonces a corte? Pues dependiendo de la regla de 3 que usted haga, ¿cierto? ¿Sí? Una es de la forma que yo les acabo de explicar y la otra, para que de pronto usted no se me enrede, pues entonces sería simplemente coger a los 147.600, ¿sí? Y decirle que esto es para una depreciación total para 16.400.000 pesos, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto de esta depreciación de 147.600 le corresponderá a 1.400.000 pesos, que vale la depreciación en el área de corte, ¿cierto? Entonces vas a coger a 1.400.000, lo multiplicas por 147.600 y lo que te dé lo vas a dividir entre 16.400.000. ¿Listo? Entonces, para corte vas a hacer lo siguiente. Vas a coger a este dato, lo vas a multiplicar por este dato y lo que te dé eso lo vas a dividir entre este dato. Y listo. De corte a corte le pertenecen 12.600 pesos del total de esta depreciación de maquinaria. Es decir, si la maquinaria en los dos departamentos productivos se depreció 147.600, entonces a corte le va a pertenecer 12.600 pesos de esa depreciación, ¿cierto? ¿Y ahora qué hacemos para ensamble? No, pues para ensamble simplemente hacemos lo siguiente, ¿sí? Lo mismo, vas a coger este dato, lo multiplicas por este dato y lo que te dé lo dividís entre este dato, una regla de 3. Pero es que a maquinaria le corresponde otro valor, le corresponden 15 millones de pesos. Por eso tenemos que cambiar el dato 15 millones de pesos, ¿cierto? Aquí volvámoslo a repetir con 1.400.000, ¿cierto? Listo, nos da 12.600, ¿sí? Y aquí en ensamble pues vamos a realizarlo, pero con un valor de 15 millones. Entonces esto sería igual
a esto multiplicado por esto dividido entre este dato, ¿cierto? Entonces vamos a cambiarle de fórmula porque no nos dejó. Aquí son entonces 15 millones de pesos del valor. Entonces vamos a pararnos aquí en ensamble y le vamos a decir que coja este dato, lo multiplique por 147.600 y lo que le dé lo divida por 16.400.000. Ahí sí nos da el valor, ¿cierto? Muy bien. Listo, entonces en corte le pertenecen 12.600, tráigalo para acá para arriba, corte, igual a 12.600, listo. Ensamble, tráigalo para acá para arriba, ¿cuánto dio ensamble? Dio 135, listo, ¿sí? Y como los otros dos departamentos no se me mueven, pues entonces saco el total. ¿Cómo saco el total? La sumatoria, ¿cierto? Sumatoria de 12.600 y 135, eso me da 147.600 pesos el total, que era precisamente lo que yo iba a distribuir, ¿cierto? De esa forma distribuimos entonces la maquinaria, la depreciación de la maquinaria, ¿cierto? Bueno, si usted me dice también que yo voy a coger a 147.600 y lo voy a dividir, ¿cierto? Una división, lo voy a dividir entre el valor total de la maquinaria, valor total maquinaria, y después esta división lo multiplico por el costo de la maquinaria en cada una de las áreas, también está perfecto, ¿cierto? ¿Sí? Como usted quiera hacerlo, ¿sí? Esta formulita también le sirve para poder distribuir la depreciación de maquinaria. Entonces, conclusión, la depreciación de la maquinaria toda de los dos departamentos productivos, corte y ensamble, vale 147.600, pero en el área de corte la maquinaria se depreció 12.600 y en el área de ensamble se depreció 135.000, para un total de 147.600, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a distribuir energía. Energía se distribuye con base en kilovatios hora, ¿cierto? Entonces vamos a distribuirla, ¿sí? Vamos a distribuir la energía. Profe, venga, ¿cómo distribuyo yo energía? Vamos a mirar cómo se distribuye la energía. Porque la energía, según parece, se pagó por toda la empresa, ¿sí? ¿Cuánto se pagó por la parte productiva en la empresa? 120.475, pero no sabemos cuánto hay que llevarle a corte o ensamble o almacén o a mantenimiento. Energía. Sáqueme el valor que usted vaya a distribuir por aquí aparte. Sáqueme ese valor. Entonces, energía voy a distribuir 120.475. ¿Entre qué los voy a distribuir, profe? Los voy a distribuir entre corte, ensamble, almacén y mantenimiento. Corte, ensamble, almacén y mantenimiento. Estos datos que usted está sacando acá, hágalos donde usted quiera. Hágalos en Excel, hágalos en el cuaderno, hágalos donde usted quiera, pero hágalos, ¿sí? Voy a distribuir 120.475, que repito, pagó la empresa por todas las dependencias de la compañía. Vamos a distribuir en corte a ver cuánto le da la parte de energía, ¿cierto? Muy bien, la parte de energía. ¿Qué necesito para ello? La energía se mueve con base en kilovatios, ¿cierto? Bueno, si se mueve con base en kilovatios, entonces miremos los kilovatios totales que se gastó la empresa. Entonces tenemos kilovatios totales, ¿cierto? Kilovatios totales. ¿Cuántos kilovatios totales se gastó la empresa? La empresa se gastó en kilovatios totales 3.950 kilovatios. 3.950 kilovatios. Bueno. Muy bien. ¿Cuánto por cada kilovatio? No es sino que usted haga esto. Divida esto entre
el total de kilovatios que se gastó en la planta. Por cada kilovatio gastado, vos vas a tener que distribuir 30.50 pesos por cada kilovatio, ¿sí? Vamos a escribir aquí por kilovatio. Listo. Entonces comencemos con corte. Voy a coger a este valor por kilovatio y lo voy a multiplicar por el número de kilovatios de corte, o sea, corte 1200 kilovatios, entonces por 1200 kilovatios, listo. O sea que a corte voy a tenerle que llevar 36.600, páselo para arriba, ¿cierto? Páselo por 36.600 pesos, listo. Ahora, vámonos con ensamble. Ensamble, ¿cuántos kilovatios tiene? Tiene 2000. Ah, bueno, entonces aplíquele esta fórmula. Coja el valor por kilovatio y multiplíquelo por 2000 kilovatios. A ensamble le corresponderán 61.000 pesos, ¿cierto? 61.000 pesos, listo. ¿Cuánto le corresponde en almacén? Ah, almacén tiene 400 kilovatios o consumidos, porque 400 kilovatios en el mes. Entonces voy a coger a este dato, y lo voy a multiplicar por 400, que son los de almacén, 400 kilovatios que se consumió almacén. Páselo para arriba, 12.200. Listo. Ahora, ¿cuánto en mantenimiento? En mantenimiento fueron 350 kilovatios que se consumieron. Entonces, haga esto, multiplique esto por 350 kilovatios que se gastó en mantenimiento. Nos da 10.675 pesos. Páselo para acá. 10.675 pesos. Listo. Muy bien. Ahora, si esto está bueno, ¿usted qué va a hacer? Coja el total, corrobórelo, ¿cierto? Dele sumatoria desde acá hasta acá. 120.475 nos dio la suma de los diversos departamentos. Eso también nos dio acá, ¿cierto? Muy bien, ahora vamos a distribuir impuesto predial. ¿Cómo se distribuye impuesto predial? Repito, los cálculos hágalos donde usted quiera. Impuesto predial. Vamos a distribuir impuesto predial. ¿Cuánto voy a distribuir de impuesto predial? Voy a distribuir 159.100 pesos. Entonces, 159.100 pesos. Voy a distribuir. Listo. ¿Y entre qué los voy a distribuir? Los voy a distribuir de corte, ensamble, almacén y mantenimiento. Le aplico la misma fórmula, ¿cierto? ¿Y este se distribuye con base en qué? Ah, se distribuye con base en el área, ¿cierto? O sea, metros cuadrados. Aquí mismo me dice, ¿cierto? ¿Sí? Aquí mismo me dice el ejercicio. Impuesto predial con base en metros cuadrados. Ah, área metros cuadrados. Muy bien, entonces ahora voy a tomar a este dato y lo voy a dividir entre el número de metros cuadrados que tiene la institución, o sea, 3.700 metros. Eso me da 43 pesos. Vamos a jugar con decimales más acertadamente, ¿cierto? 43.0. Muy bien. Ahora, ¿cuánto le corresponde a corte? Vamos a mirar. 43 pesos por cada metro multiplicado por 800 metros cuadrados que tiene corte. Eso me da 34.400 pesos de estos 159.100. Entonces subo a corte y le digo que a este señor le corresponden 34.400. Luego voy a ensamble, ¿sí? En ensamble repito la misma maroma, es decir, cojo este dato y lo multiplico por el número de metros de ensamble, o sea, por 1.600 metros. Eso me da 68.800. Lo traigo para acá. Listo. Ahora voy con almacén.
en almacén, voy a coger a 43 y lo voy a multiplicar por el número de metros que tiene almacén. Almacén tiene 1000 metros, entonces por 1000 metros cuadrados me da 43.000, tráigalo para acá, 43.000. Luego voy a mantenimiento. ¿Cuánto tiene mantenimiento? A ver, entonces cojo el valor del metro cuadrado y lo multiplico por lo que tenga mantenimiento, o sea 300 metros cuadrados. Listo, me tengo que arrastrar para arriba 12.900 metros, ¿cierto? Para mantenimiento 12.900 metros. Pesos, 12.900 pesos. Muy bien. Ahora, ¿qué hago yo? Corroborar la cifra que estaba yo distribuyendo, ¿cierto? 159.100 pesos por acá, 159.100 pesos por acá. Y por último voy a distribuir el CIF indirecto de supervisión. Recuerden que estos CIF fueron los que yo pagué en forma general, ¿cierto? O sea, los que estoy presupuestando en forma general. Por lo tanto, la supervisión, según me dice el ejercicio, me dice distribúyalo con base en metros cuadrados, ¿cierto? ¿Sí? O en base en número de trabajadores. A ver, yo lo abro bien para que ustedes miren. Supervisión con base en número de trabajadores. En base en número de trabajadores. Venga, entonces cojo el análisis de la planta, ¿sí? Cojo el análisis de la planta y busco número de trabajadores. Número de trabajadores, véalo acá, o sea que en total hay 60, ¿sí? Voy a colocar acá número de trabajadores, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuánto voy a distribuir? Lo que me digan arriba que distribuya. Tengo que distribuir 366.000, entonces 366.000. Eso es lo que yo voy a distribuir, ¿cierto? Estos son pesos, ¿sí? Estos son pesos. 366.000 pesos. ¿Entre quiénes los voy a distribuir? Entre corte, ensamble, almacén y mantenimiento. Eso. Aquí yo voy a aplicar la misma formulita. Coja al total que usted va a distribuir y lo divide entre el número de trabajadores. Listo, ojo pues, número de trabajadores. ¿Cuántos son los trabajadores? Los trabajadores son 60 trabajadores entre todas las dependencias. Eso me da que por cada trabajador le corresponde de supervisión 6.100 pesos. Entonces, comencemos para corte. Cojo el valor por cada trabajador y lo multiplico por el número de trabajadores que hayan en corte. Número de trabajadores que hayan en corte. Hay 16 empleados en corte. En corte 16 empleados. Aquí está bien, ¿cierto? 16 empleados hay en corte. Entonces por 16 empleados, eso me da 97.600. Suba y llévelo. 97.600. Ahora, ¿cuánto le corresponderá a ensamble? De acuerdo al número de trabajadores que haya en ensamble, ¿cierto? Entonces, esto es igual a esto por cada trabajador multiplicado por los trabajadores que hay en ensamble, o sea, por 30. Listo, me da 183.000. Tráigalo para acá. 183.000. Listo. Ahora, sigue almacén. ¿Cuánto le corresponderá de esa supervisión almacén? De esa supervisión almacén le corresponde este valor por cada empleado multiplicado por el número de empleados de almacén, que son 8, ¿cierto? Es por 8. Por 8. Le corresponden 48.800 pesitos, entonces tráigalo para acá. Ahora voy con mantenimiento, donde debo de coger a este valor por empleado y multiplicarlo por el número de trabajadores de mantenimiento, que son 6. Listo, 36.600. Coja este valor y arrástrelo para acá. 36.600. Listo. Ahora corrobore que lo que usted haya distribuido sí le dé igual. Es decir, coja esto y esto desde acá hasta acá y súmelo. Efectivamente me da 366.000 pesos, ¿cierto?
Muy bien, y por aquí tenemos unos totales, ¿cierto? Unos totales de distribución. Ya acabamos de distribuir los if indirectos, y cogemos los totales. Simplemente sumamos por acá. Y sumemos por acá. Listo. Ese número de totales nos da entonces en corte 367.200, en ensamble 819.800, en almacén 336.500 y en mantenimiento 129.925 pesos. En total se distribuyó de CIF 1.653.425 pesos. Muy bien. La distribución de los CIF aquí en esta parte de primaria de los reales, usted va a hacer lo mismo que hicimos en la parte de los CIF presupuestados, pero se supone que usted va a distribuir lo mismo, pero con esta información. ¿Cierto? Estamos buscando CIF reales indirectos. Entonces, CIF reales, vamos a colocarle aquí, indirectos. Recuerden que los CIF reales indirectos son aquellos que la empresa pagó, pero los pagó en forma muy general. Y los CIF presupuestados indirectos son aquellos que la empresa presupuestó, pero los presupuestó en una forma muy general. Y por lo tanto, hay que llevarlo a cada área, tanto los presupuestados indirectos como los presupuestados o como los CIF reales indirectos. Entonces hay CIF presupuestados indirectos y hay CIF reales también indirectos. Recuerden, unos se presupuestan y los otros se consumen indirectamente, o sea que se pagan de una forma indirecta. Ahora, ¿por qué se les llaman indirectos? Porque ellos no están asociados directamente con lo que es corte, ensamble, almacén, y por eso fue que tuvimos que hacer todas estas maravillas de situaciones, ¿cierto? Todas estas maravillas de situaciones. Muy bien. Espero les haya quedado entendido. Muchas gracias.